Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Este, déjame sacar los papeles. Tengan paciencia. Es diferente cuando me levanto aquí, ¿verdad? Me pongo aquí a hablar de OCC y el pastor, el obispo senior, me dice, tú ponte allí como si tú vas a hablar de las cajitas, porque tú te emocionas mucho. Así que piensa que eso es lo que vas a hacer y así te puedes relajar un poquito. Así que, pero, anyway, feliz Día de las Madres, que son madres, aquellas que piensan ser madres y aquellas que en una forma u otra han sido madres, ¿verdad? Para un sobrino, otros niños. Y anyway, en cierto sentido me alegro de estar aquí y me siento triste, ¿verdad? Porque mi mamá está en el cielo. Pero hay que recordar los buenos momentos, ¿verdad?, que hemos pasado con aquellos que se nos han ido más adelante. Ya llegará el momento en que nos reuniremos y celebraremos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Pero en esta mañana el tema es la oración de una madre. Y algunos de ustedes quizás se sorprende de verme hoy en este podio dirigiéndome a ustedes. Pero el obispo Víctor, mi hijo, me ha retado a hablarle hoy en honor al Día de las Madres. Y yo he aceptado su reto. Quiero que sepan que tuve un curso intenso de oratoria con el mejor de los mejores, mi otra mitad. Praise the Lord. Bueno, feliz Día de las Madres a todas las madres, hermanas que de una forma u otra han dado un paso adelante para desempeñar el papel de madre. Mientras celebramos el Día de las Madres, hoy se me ha dado la oportunidad de hablar sobre lo que significa como madre estar siempre orando, especialmente por nuestros hijos. Quiero decir que toda mujer debería ser animada a orar siempre por sus hijos y sus familias, aunque ellas mismas no sean madres. Puede ser una tía, una madrina o una mujer que quizá no haya sido madre por no tener hijos propios, pero que pudo haber asumido el papel de madre para los hijos de otras. Vamos a leerlo en el verso 11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dijeres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Elí, que era el sumo sacerdote, en ese momento vio a Ana orando y pensó que ella estaba borracha, porque ella solo movía los labios sin que saliera voz. Eso es cuando nosotros estamos orando, cosas así, ¿verdad? Entonces, la razón por la que Elí no podía oír sus palabras era porque Ana estaba orando al Señor desde lo más profundo de su corazón. Qué bonitas son esas oraciones, ¿verdad? Cuando salen de lo más profundo del corazón. El sumo sacerdote reprendió a Ana por la forma en que estaba orando, pero Ana le respondió al sumo sacerdote con estas palabras. No, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada ni de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Después de que Elí escuchara esa respuesta de Ana, se dio cuenta de que ella no estaba borracha, sino que oraba al Señor. Y Elí le dio estas palabras de ánimo a Ana. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Dios, que escucha todas las oraciones sinceras de nosotros, oyó esa oración de Ana. Después de esa oración, la familia regresó a su ciudad y Dios permitió que Ana concibiera. Ella dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel. Samuel se iba a convertir en un gran profeta para el pueblo de Israel. No solo fue un gran profeta, sino que vino también
a ungir a 2 de los primeros reyes de Israel. No sabemos cuánto tiempo Ana oró por ese hijo, pero la Biblia dice que Ana había deseado tener un hijo durante mucho tiempo. Su deseo de tener un hijo culminó con su oración en el templo y su promesa de entregar a ese niño a Dios para una vida de servicio. Probablemente Ana oró con angustia y persistencia, años tras años, durante su vida de esterilidad, pero sabíamos que en ese día el sumo sacerdote la vio orando y el Señor le respondió. ¿Qué puede enseñarnos hoy la fidelidad y la dedicación de Ana? He aprendido 2 cosas que quiero compartir con ustedes. Número 1, persistencia. ¿Qué significa persistencia? Pues el diccionario lo define así: la empresa, el esfuerzo continuo por hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, la oposición o los fracasos. Se refiere a la perseverancia firme o a la cualidad de perdurar más allá del tiempo esperado. Cada vez que Ana iba al templo, Penina, ¿se acuerdan de esa? La otra esposa del Caná, se burlaba de ella. Pero Ana nunca dejó de desear un hijo ni de orar por uno. No importaba lo que Penina dijera, Ana no permitía que sus burlas la desanimaran de permanecer fiel en sus oraciones. De igual modo, no podemos permitir que otras personas nos influyan hasta el punto de desanimarnos en nuestra relación con Dios, o que dejemos de orar por los deseos de nuestro corazón. Ana se entristecía por las burlas de Penina, pero aún así permaneció fiel. La fe de Ana en Dios se veía incluso a través de su tristeza. Como Ana, también podemos estar tristes, podemos llorar e incluso experimentar burlas y persecución. Pero nuestra fe en Dios y en sus promesas nunca deben de cambiar ni de flaquear. Así que, si oramos por nuestros hijos, nunca deberíamos de parar. Nunca deberíamos de cansarnos, nunca deberíamos de rendirnos, sin importar si estamos orando por su salvación, sus finanzas o su salud. Aunque ellos se desvíen del camino, debemos siempre orar para que Dios envíe a alguien que pueda alcanzarlos y traerlos de vuelta a Él. Aun cuando sembramos la semilla de la fe en nuestros hijos y se nos haga difícil ver ese resultado final, Dios, que conoce nuestros corazones, Él permanecerá fiel y responderá a nuestras oraciones. Como Ana, seamos persistentes en nuestras oraciones. Número 2, una oración intensa. ¿Qué significa ser intensos en nuestras oraciones? Pues el diccionario así lo describe: como algo que existe en un grado extremo, alto o muy fuerte, como el dolor severo, emoción profunda o luz brillante. Se refiere a algo poderoso, concentrado o sincero. En esta ocasión en particular, en Seló, Ana oró con profunda angustia mientras lloraba amargamente. ¿Cuántos de nosotros oramos que a veces ni palabras salen, sino nuestro corazón está en un llanto continuo, ¿verdad? Por esa petición que tenemos delante del Señor. Creo que Ana practicaba una oración intensa porque venía de su corazón. La oración de Ana fue tan intensa que incluso el sumo sacerdote pensó que estaba borracha. Pero ella estaba derramando su alma a Dios pidiendo por un hijo y haciendo la promesa de dedicarlo al Señor. Ella hizo una promesa a Dios de que si Él respondía a su oración, ella le daba ese hijo, ella lo iba a dedicar al servicio del Señor para toda la vida, como un nazareo. Para los que no saben lo que es un nazarita, es una persona en el antiguo Israel que voluntariamente hacía un voto de apartarse para Dios durante un periodo determinado.
Las reglas para un nazareo incluían obtenerse de vino, productos de uvas, no cortarse el pelo y evitar el contacto con cadáveres. En este caso, Ana fue la que hizo ese voto de nazarita, no Samuel. Un voto nazareo normalmente lo hacía la persona misma y durante un corto periodo de tiempo. Pero con Ana, su oración era tan intensa y estaba dispuesta a devolver a su hijo a Dios por toda su vida. Y Dios honró su oración y su voto por Samuel. Algunos escritos hebreos, como el Misra, sugieren que la espera y la oración constante de Ana duraron aproximadamente 19 años antes de dar a luz a Samuel. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a orar por algo o por alguien por tanto tiempo? Y una vez recibida la contestación, devolverlo lo que hemos recibido para el servicio de Dios. Permítame compartir con ustedes un breve testimonio de cómo Dios fue fiel a mis propias oraciones personales. Mi padre, yo vengo de un hogar con un padre alcohólico. Crecimos, siempre se dice que uno cree en Dios, ¿verdad? Pero no éramos fieles, no servíamos al Señor. La vida de mi papá creció, era el menor de 6 varones, con una madre soltera en los tiempos, él nació en el 33, en el tiempo donde era difícil la vida. Y él tenía muchas heridas espirituales, las cuales pues ahora, después de uno más adulto, pues reconozco por qué él sufrió como sufrió. Muchas luchas que lo llevaron a una condición donde él tuvo unos cuantos derrames cerebrales y su condición fue bien triste. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo comencé a orar. Y yo empecé a orar por mi papá. Y yo, sinceramente, yo no oraba por su condición física, porque su condición física fue la consecuencia de la vida que él pues vivió. Del alcohol, ¿verdad? Y el abuso de medicamentos y por la cuestión de la guerra. Yo creo que eso le llaman el PTSD ahora. Pero yo seguí orando y yo clamaba al Señor que el Señor, yo oraba a Él para que restaurara su vida espiritual, su condición emocional. Porque yo sabía que si Él venía a los caminos del Señor, Dios le iba a dar un cuerpo nuevo en la resurrección. Y yo empecé a orar, que el Señor, y fue difícil porque él, como creyente, él no quería, era un hombre que era muy triste, estaba muy triste, muy bitter, amargado por su condición, ¿verdad?, en la que él vivió. Aún así, él fue un padre que proveyó. Yo tuve un techo, tuve ropa, tuve comida, pero esa parte emocional que uno busca, ¿verdad?, de sus padres, pues lo trajo mi mamá. Y pues yo le doy gracias a Dios por la madre que tuvimos. Y cuando él vino y me llamó en el día de mi cumpleaños, creo que fue en el 1993 o 94, no me recuerdo bien, que él se iba a bautizar. Y porque yo le hablaba del Señor y yo le hablaba a mi mamá, y mamá me decía, no, porque en casa, no, yo no puedo servir al Señor hasta que Dios no haga una obra con tu papá. Pero el testimonio más grande es recibir esa llamada en el día de mi cumpleaños y él decirme que él iba a bautizarse porque él había aceptado al Señor. Y yo les digo a ustedes, hermanos, que los últimos 7 años de la vida de mi papá, porque él murió de cáncer del hígado, fueron los mejores. Él tenía una alegría, él tenía una paz, que aun cuando él supo que tenía cáncer, él no renegó. Él no dijo, Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta condición? Él dijo, lo único que yo no quiero es que se me caiga el pelo. Eso fue lo que me dijo. Y por la gloria del Señor, mi papá vivió los últimos 6, 7 años, fueron los más felices de él, la alegría, la paz que yo estaba orando al Señor, que Dios trayera a su vida. Y Él la trajo al Señor, se la trajo a Él.
Y lo más bonito es que a través de ese cambio de mi papá, mi mamá se convirtió. Porque ella vio verdaderamente ver la obra de Dios en la vida de mi papá. Así que una oración de más de 18, 19 años, orando por mi papá, como le digo, no oré por su condición física, oré por su condición emocional y espiritual. Dios la contestó. Así que, hermanos, no nos desanimemos. Y tenemos que orar, porque Dios va a contestar a su tiempo. Quiero decirle que, para concluir, vemos el corazón de Ana a través de su oración persistente y intensa. Dios escuchó su persistente oración y le concedió un hijo, Samuel, y más tarde otros hijos, porque Dios, cuando Él da en abundancia. La historia de Ana es un ejemplo poderoso de oraciones persistentes, de confiar en Dios en el sufrimiento y de entregarle a Él los deseos más profundos. Dios es glorificado en la historia de Ana. Su debilidad, su confianza en Dios al volverse hacia Él, el fervor de su deseo y de su fidelidad a llevar a Samuel a Dios como prometió, son todas las pruebas de que Dios actuó en la vida de Ana. Sus lágrimas fueron ordenadas para formar parte de la gloriosa historia de lo que Dios estaba haciendo en la historia de Israel. Y al igual que Ana, cuando oramos desde el corazón, con persistencia y intensidad, Dios responderá a nuestras oraciones de la misma manera que respondió a Ana. Siempre he orado por todos mis hijos. Yo oro porque Dios le dé sabiduría, porque Dios le dé discernimiento, por su salud, sobre todo por su fidelidad a Él. Y sobre todo para que ellos le pasen su fe a nuestros nietos. Así que sé persistente e intenso en tu vida de oración. Hermanos, no desmayemos. Oremos por nuestros hijos, porque Dios va a contestar esa petición. Estemos presentes o no, Dios va a enviar. Así que feliz Día de las Madres. Dios le bendiga y gracias por su atención.